Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos hoy. En esta oportunidad tengo el placer de presentar a Tomás Estela. Bienvenido nuevamente. Gracias, Marian, por la invitación. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos. En otro momento viniste acompañándonos como co-host, y hoy estás como invitado. Tomás es docente universitario, es colega, licenciado en Relaciones del Trabajo, es speaker, es también, dicta talleres, tiene un alma de profe muy grande, pero hoy tiene el rol de ser gerente de empleabilidad de lo que se llama economía plateada. Así que la verdad que vamos a tratar de recorrer muchos de los temas que incluye esta agenda. Así que es un gusto que estés acá. Yo me río, Marian, porque da la casualidad que siempre en las mesas de examen, él da clase en distinto horario, damos clase en distinto horario, pero siempre hay un momento en la mesa de examen que viene alguien, pasa por el aula a visitarme y es justamente Marian que pasa siempre a saludar por la mesa. Es cierto, como que coinciden los días, saludo. Nos dan un aula enfrente de la otra para el examen. La pido yo para saludarte. Bueno, bien, gracias por estar acá. La verdad que me gustaría empezar sobre todo, ¿no?, con esto de esta mirada sobre la economía plateada, también se llama Silver Economy, en inglés. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de concepto? Bueno, yo me voy un pasito anterior antes de hablar de economía plateada, Dale. Que es entender qué es una persona mayor. O sea, a partir de esa base. Que vos podés encontrar como varias definiciones o varias sugerencias de Naciones Unidas o del Banco Interamericano de Desarrollo. Y te dice, una persona mayor, define una persona mayor como una persona mayor de 60 años. Y da cierta libertad a los países, sugieren a los países que pueden definir su propia edad que consideran una persona mayor, pero te dice, no puede ser inferior a 60 y no puede ser mayor a 65. De hecho, en nuestro país, la edad jubilatoria, por lo menos para las generales de la ley, para las mujeres es 60, para los hombres es 65, pero cuando Naciones Unidas y cuando el Banco Interamericano de Desarrollo hablan de economía plateada, ya se paran en 50. Hablan a partir de los 50. ¿Qué se entiende por economía plateada? Todo lo relacionado a las actividades económicas que se enfocan en esta población más 50. Tanto desde la perspectiva de el consumo, de considerarlos consumidores, de hecho representan en nuestro país el 40% del PBI, como de detectar, cuáles son las necesidades y oportunidades de esta población. Y abarca, en mi caso nos enfocamos específicamente en todo lo relacionado con empleabilidad, con alfabetización digital, con educación financiera, pero abarca muchos ejes más de trabajo, como puede ser el ocio, la vivienda, el transporte, que hacen a que las ciudades sean más amigables para con las personas mayores. Está muy bueno. Enfocándonos capaz dentro de lo que es, y en esta definición, ¿no?, dentro de lo que podría llegar a ser la parte, ¿no?, del mercado laboral, ¿qué desafíos principales ves que enfrentan las personas que están entrando en la Silver Economy? En principio hay una cuestión de sesgo en los procesos de selección. Si vos me decís cuál es la razón de ese sesgo, es una cuestión cultural que hay que trabajar sobre esa cuestión cultural que tienen las organizaciones. Vos podés encontrar muchos avisos que publican algunas organizaciones de la sociedad civil, algunos portales de empleo, que te dicen que casi el 80% de los avisos que se publican tienen el sesgo de la edad. O sea, te dicen hasta 30, hasta 40, no importa, pero te ponen un límite en la edad. Entonces ya ese es el primer limitante que tienen las personas que están en búsqueda de trabajo mayores de 50. Así que hay una cuestión cultural dentro de las organizaciones, dentro de los procesos de selección que tienen las organizaciones, que impiden la contratación de personas mayores de 50. Vos me preguntás, pero ¿cuáles los mitos que tienen las organizaciones? Y te dicen, en el preocupacional puede aparecer alguna enfermedad preexistente o alguna cuestión preexistente que impide la contratación.
en realidad no se impide la contratación. O sea, el preocupacional, como lo hace cualquier otra persona, nada más es para saber si... Una foto de cómo estás en ese momento. Y después que si surge alguna cuestión, no relacionarlo con lo laboral. Pero la decisión de contratar a la persona no la toma el médico, la toma el empleador o la empresa. Haciendo, dice, no, el Ministerio de Trabajo después no me va a homologar. Bueno, no. La ART no me va a tomar una persona mayor de 50 años, tampoco. La ART está obligada a asegurar a las personas, pero la aseguran cuando se da la relación, bueno, en el caso del empleo formal, ¿no? Se da la relación de dependencia, pero no está vinculado con una cuestión de la edad. Eso en términos desde el lado de la organización, desde el lado de las empresas. Ciertos mitos que hay que trabajar en derribarlos. En el caso de las personas, creo que va por el lado de que hay que estar en una actualización permanente. Es decir, desde lo más básico del proceso de selección de cómo se busca trabajo hoy, en este momento, en el 2025, que hay muchas personas que de repente estuvieron trabajando 20, 30, 40 años en una misma organización, hoy se encuentran en situación de estar en búsqueda de empleo y no es la misma búsqueda de empleo que se daba hace 20, sí, claro. Que de hecho no es la misma búsqueda de empleo que se daba el año pasado, digo, con los CV. Sí, con IA, sí. Claro, es decir, antes, hace 1 o 2 años, yo que daba talleres de orientación laboral, yo te decía, bueno, Canva, diseño, foto, digo, que sea llamativo, que sea atractivo. Ahora todo eso ya no se recomienda. ¿Por qué? Porque el CV ya en algunas organizaciones, sobre todo las multinacionales, ya no te lo lee una persona, sino que te lo lee la inteligencia artificial. Entonces tiene que estar armado de una manera... Bueno, todo eso es algo que no es que tiene que saber la persona mayor de 50 años. Lo tenemos que saber todos. O sea, todos los que nos encontramos en situación de búsqueda laboral tenemos que tratar de saber, por dónde encarar a la empresa, por dónde le entramos. Ahora, me imagino esto de cuando vos mencionás, ¿no? Hay empresas que, por supuesto, quizás no prestan atención al proceso o no buscan no orientarlo a la experiencia de las personas durante la búsqueda. Pero cuando ves en los casos, en la casuística, encontrarte con muchas organizaciones, ¿no? en estos roles que vos tenés, ¿qué cosas ves que hacen bien aquellas empresas que capaz se están diferenciando en el momento de encontrar los perfiles o ir a buscarlos, ¿no? ¿Cuáles son las buenas prácticas? Bueno, es que la buena práctica es la selección por competencias. O sea, poner el foco en las competencias, en ver si la persona sabe o no sabe hacer un trabajo, independientemente, vuelvo con esto, no solamente de la edad, sino de el lugar de donde vive, del género, si tiene una discapacidad o no tiene una discapacidad, va por otro lado que tiene que ver con las competencias. Y las organizaciones que se destacan en materia de diversidad generacional, que es un tema que se está poniendo en agenda en este momento, ya tienen los antecedentes de tener buenas prácticas de inclusión en general, sea inclusión de cuestiones relacionadas con diversidad, con personas con discapacidad, cualquier otro tipo de antecedente que hace que sea una empresa inclusiva, los prepara para la inclusión generacional. Por lo cual se trata ya de empresas que vienen con buenas prácticas. ¿Dónde hacen el foco en este momento? Bueno, empiezan por el lado de la mentoría intergeneracional. Es decir, contratar a personas mayores de 50 años o tener dentro de la nómina de personal personas mayores de 50 años, impulsando programas de mentoría en el cual estas personas mayores puedan acompañar a los más jóvenes que ingresan a la organización. Que esto está publicado por muchas empresas, por muchos informes. Se da algo bastante
creativo, bastante sólido en esa relación entre la persona mayor y la persona más joven, que acompaña a que la persona más joven pueda desarrollar capaz algunas habilidades socioemocionales, estas famosas habilidades blandas, que capaz todavía no tienen desarrolladas, porque puede tratarse de un primer empleo, entonces capaz viene con el conocimiento técnico, pero claro, esa cuestión de comportamiento le falta desarrollarse, pero la persona mayor de 50 años generalmente ya viene con este backup desarrollado y puede ayudar a acompañar a esa persona nueva que ingresa. Entonces el foco lo tienen puesto en esta, le dicen, puede ser mentoría intergeneracional. Y después, en el mejor de los casos, mantener esta dotación más 50 que tienen en las organizaciones, aprovechando todos los beneficios de tener esta población, digo, que fomentan y fortalecen la cultura organizacional, y en el mejor de los casos, bueno, que suceda la inserción laboral, digo, que puedan comprender todo este diagnóstico de que, digo, la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más envejecidas del país, el 25% de la población que vive en la ciudad es mayor de 60 años, es más alta que el promedio del resto de las ciudades de Argentina, por lo cual que puedan entender los sesgos, los desafíos que tienen las personas y una vez que entienden eso, bueno, tratar de promover que suceda la inserción laboral dentro de la organización. Que se puede dar, hay dos términos que a mí me gusta mucho utilizar. Vos lo que podés hacer es incluir a la persona, que para vos incluir a la persona, sea por edad o por cualquier otra, incluir a la persona es que vos tengas que modificar el entorno de la organización, el entorno de la empresa para sumar a la persona, o que vos puedas integrar a la persona. Que para integrar a la persona no tenés que modificar absolutamente nada más que tener la buena voluntad de incorporar a la persona al equipo. Vos dirás, bueno, ¿y qué pensamos específicamente para el talento senior, para las personas mayores de 50 años? Como, bueno, lo pensás como lo pensarías para ingresar a cualquier otra persona a la organización. Esta famosa experiencia del empleado, de un board, de cómo pasan el proceso de selección, lo pensás de la misma manera que pensás cómo va a ingresar cualquier otra persona. Yo estábamos pensando en este área donde trabajo en armar una suerte de protocolo de contratación de personas mayores de 50 años. Que en realidad el protocolo no va a ser distinto a la igual anterior. Claro, o sea, no es distinto de contratar a otra persona de otra edad. Claro. Pero sí es importante, bueno, mencionar todo esto que vamos conversando para, bueno, acompañar, que es importante esto también, acompañar a las organizaciones en este cambio cultural para que pueda generar la inserción. No, porque justamente me imagino, ¿no? Y vos mencionás esta experiencia del mentoreo de generaciones mayores a generaciones capaz que son las que están viniendo. Me acuerdo en alguna de las organizaciones donde trabajé que en algún momento se hacía al revés. Por ejemplo, las nuevas generaciones hacían reverse mentoring con personas muy senior de la organización, justamente para transmitirles ideas de flexibilidad, ideas respecto a la adaptación, o sea, cuestiones más de la innovación. Entonces, en este sentido me parece muy bueno esto de transmitir las ideas de los programas, de las cosas que se pueden hacer, porque muchas veces las organizaciones, algunas están muy conectadas y logran desarrollar cosas nuevas, y algunas a veces no tienen esta posibilidad. Entonces, capaz desde las organizaciones o de las asociaciones de organizaciones, como pueden ser las cámaras, o mismo de la gestión del Estado, ¿qué programas ves que realmente pueden ser del estilo del que mencionaste? O sea, digo, relevantes o cosas nuevas que escuchaste. Bueno, hay yo no quería mencionar empresas ni no, pero podés puntuales, mencionar, o sea, el rubro, si querés. Hay, a nivel internacional, digo, siempre está bueno compararse, sí. Digo, cómo estamos en relación con otros países.
Y a nivel internacional hay varias organizaciones que ya vienen trabajando con las cuestiones de edadismo, incluso la Organización Mundial de la Salud tiene como una red, se llama Red de Ciudades Amigables para las Personas Mayores, que la ciudad de Buenos Aires es parte de esa red. Tiene como una serie de pasos a seguir de situación diagnóstico, implementación de un plan, es como bastante complejo, pero la ciudad de Buenos Aires ya es parte y apunta a ser una ciudad amigable para con las personas mayores. Pero como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esto no se logra solo, es con todos los actores, es el Estado, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, las personas. Y a nivel regional en Argentina, hace algunos años se consolidó el Silver Economy Forum LATAM, que es una organización de la sociedad civil que pertenece a Modo Silver Asociación Civil, que es uno de los principales promotores de la economía plateada y de la inclusión laboral de las personas mayores. No solamente enfocado en cuestiones de empleo, sino en la longevidad, la nueva longevidad como motor de la economía y en poner foco en este segmento Silver, la famosa generación Silver, como un sector que todavía tiene mucho por aportar. O sea, se ha extendido la edad de vida, por lo cual ahora las personas viven hasta los 85, 90, 100 años y estamos hablando de que posiblemente se hayan jubilado a los 60 o los 65, por lo cual todavía queda todo un trayecto de vida por delante. Bueno, poner el foco en ese segmento. Una de las principales organizaciones, entonces, yo considero que es el Silver Economy Forum de LATAM. Hay otras muy buenas empresas que promueven programas específicos también de inserción laboral y considero yo que cuando hay empresas que son muy reconocidas, que dan el puntapié inicial para hacerlo, enseguida te empieza a seguir el resto. Claro. Y lo empiezan a hacer, no solamente por una cuestión de buena voluntad, sino por una cuestión de competencia, en la que mi principal competidor se movió con una acción concreta. Bueno, ¿cómo nosotros podemos, siendo la competencia, replicar algo similar? Y hay muchas organizaciones muy importantes que han desarrollado programas de inserción laboral para personas mayores de 50. Y yo creo que lo importante es esto que te comentaba recién, es cómo se acompaña al resto, cómo se genera conciencia en el resto de las organizaciones. No imponiendo, che, tenés que contratar o tenés que hacer tal o cual cosa. O sea, no trabajando desde el punto de vista del cupo, o sea, ese claro, tipo de cosas que en algunos casos pudieron tener algún impacto, pero en algunos otros casos a veces no son tan efectivos. Hay muchas leyes que te obligan a contratar y que no en todos los casos es efectivo. Yo no te quiero decir que esté bien o que esté mal, pero quizás sí acompañar a las empresas desde otro lado para que sea más colaborativo y que sea más como una guía para la empresa, claro, acompañar a la empresa, pero no solamente desde... yo me enfoco mucho en lo que es empleabilidad y en la inserción laboral, sino también que lo entiendan como una oportunidad de negocio. Vos podés contratar a una persona mayor de 50 años. Ahora, desde tu organización, ¿qué producto o qué servicio están pensando específicamente para este segmento que representa el 40% del PBI? No, tremendo. Incluso hay organizaciones que capaz que todo su producto, todo su servicio va dirigido mayormente a estas generaciones y piensan justamente, o las publicidades o cómo llegan al mercado, piensan como si fuese una generación que no está. Yo participé de algunos de estos foros que mencionabas, ¿no? Y una de las cosas que se resaltaba era eso. Muchas veces, el 70 al 80% de la publicidad va dirigida a generaciones
que no tienen ese, primero, no son receptoras del producto directamente, y capaz que el 60 o el 70% justamente es la generación que no se menciona. Y en algún punto también, o sea, me doy cuenta, ¿no?, que hablabas de empleabilidad, ¿no?, y en un mercado que cada vez está más escaso de talento, ¿no? Cuando vas a buscar las skills, la tenés que ir a buscar donde estén y como sea, y de quien vengan, ¿no? Entonces, en algún punto, digo, a veces es como limitarse, ¿no?, a encontrar realmente donde están las habilidades. María, yo no sé si mirarte a vos, mirar la cámara. Podés mirar la cámara, esa, mirá, ahí mirás al público. Ustedes disculpen si no miro la cámara, pero ahí mirá. Y encima en la pantalla te tengo del otro lado del... Bueno, bueno, pero esto que decís, viste, yo le digo mejora continua, ¿no? O sea, estar permanentemente, digo, quizás si tenés algún tipo de bache en la formación o en tratar de... Capaz te cuesta un poquito más esa actualización, pero si estás permanentemente, digo, viendo cursos, haciendo talleres, viendo videos de manera sincrónica, de manera autogestionada, digo, quizás esa actualización te permite estar vigente. Vos mencionás mucho esto de que en realidad la inteligencia artificial no es que te va a dejar sin trabajo, sino que hay que aprender a utilizar la inteligencia artificial porque te van a pedir que sepas utilizar la inteligencia artificial. Pero no se lo van a pedir solamente a la persona mayor de 50 años, no, eso se lo van a pedir a todos. Entonces hay algunas cuestiones que son sugerencias que le podés hacer a la persona mayor de 50 años, pero en realidad caben a todas las personas que estamos en el mercado laboral y que estamos en búsqueda de trabajo. Hoy te toca este desafío, ¿no?, con Generación Silver, pero venís trabajando en empleabilidad hace un montón de tiempo, ¿no? O sea, en tus inicios arrancaste en centros de desarrollo laboral. Contanos un poco de esa historia. Se me mete el CEDEL en el ojo. Yo empecé a trabajar se conoce como Villa 31, por ley ahora es el barrio Padre Carlos Mujica. Yo trabajaba en el Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral del barrio Mujica, más conocido como CEDEL, que formaba parte del proyecto de urbanización de la Villa 31. Que es uno de los proyectos de urbanización más importantes que tiene la región en sí. Y que es un proyecto que abarca lo habitacional, las cuestiones relacionadas con servicios, pero también las cuestiones relacionadas a lo social y el empleo. En mi caso específicamente, trabajaba en el desarrollo económico, en la cuestión relacionada con el emprendedurismo y con el empleo, y yo empecé ahí en el CEDEL hace algunos años. Empecé dictando talleres de orientación laboral, después seguí como responsable de formación del espacio y después como coordinador finalmente del CEDEL, por lo cual fue como todo un caminito. Y en ese momento el desafío era también relacionado con inserción laboral, pero el sesgo no estaba relacionado con la edad, sino que estaba relacionado con la exclusión por el lugar donde vivís. Es decir, empresas que no te contratan por el lugar donde residís, porque tenés el domicilio en la Villa 31, ¿no es cierto? O en cualquier otro asentamiento. Y en ese proceso de transformación, nosotros logramos con todo el equipo, el equipo del proyecto, pasamos de que las empresas no contraten personas por el lugar donde residen a organizar una expo empleo en la Villa 31, siendo que vienen un grupo de 25 empresas a buscar perfiles al barrio, por lo cual el salto fue realmente tremendo, pero es un desafío, porque es lo mismo, no nos alcanza, el rol del Estado no alcanza si no está el rol del privado también acompañando, pero el Estado acompañando al privado en ese proceso. Así trabajé 4 años ahí en el CEDEL y fue uno de los mejores lugares. Lo llevo en el corazón al CEDEL. No, hay muchos resultados también, o sea, que han logrado, y la verdad que lo que contás, o sea, es
realmente transformador. De hecho, hay una cadena de hamburguesas hoy que tiene un local que cuentan esa historia y también, o sea, uno ¿no? de superación en general, ¿no? De cómo uno va rompiendo con paradigmas, ¿no? La misma organización se encargó de llevar ahí, o sea, todo el acompañamiento para que pueda ser una realidad. Pero porque, perdón, Marian, es esto que te mencionaba también. Hay una muy famosa cadena de hamburguesas, pero también hay famosos bancos, no solo uno, hay dos bancos muy famosos, pero porque también es una oportunidad de negocio. Totalmente. Es una oportunidad de negocio porque, por lo menos en el barrio Mujica, hay 45.000 personas. Son 45.000 vecinos de la ciudad que viven en el barrio Mujica. Y que capaz que no están bancarizados y que hay una oportunidad de que puedan entrar al mundo financiero, pero por otro lado también tener por primera vez capaz una cuenta. Una de las primeras empresas que se instaló, una entidad bancaria. Si son buenas prácticas, nombrémoslo, acá no es una cuestión de auspiciar. Traza, la empresa Traza, que fue una de las primeras empresas, Ricky Minicucci, una de las primeras empresas en instalarse. Ellos comentan que no había cajeros en el barrio. No había cajero automático en el barrio Mujica. Entonces, la persona, ¿dónde retiraba dinero? Lo retiraba fuera del barrio. Y lo que te cuenta Ricky es que cuando la persona retira dinero del cajero automático, seguramente hace la compra cerca del lugar donde retiró el dinero. Lo cual impacta en que... En la economía. Claro, si la persona retira fuera del barrio, compra fuera del barrio. Pero si la persona retira en el barrio, compra en los locales de cercanía y se dinamiza la economía también del barrio. Por lo cual, no es solo una cuestión de, por supuesto, de impacto social, pero también está relacionado a que la empresa tenga una oportunidad de negocio en el espacio. Sea con el barrio Mujica o sea, lo que te decía recién, trabajando con la generación Silver, que te repito, esto es el 40% del PBI de Argentina, representa el 40%, por lo cual hay una oportunidad de negocio para trabajar con este segmento. Totalmente, ¿no? Y a veces uno, como decían, ¿no? O sea, es un sesgo que no conoce determinadas situaciones, o sea, y a veces entrando en el detalle podemos tener herramientas de las organizaciones porque, como también mencionaste, no es solo el Estado el que puede resolver esto. ¿Qué otras prácticas, capaz respecto a la inserción laboral, y acá más general, ves hoy quizás desde el Estado sobre las empresas que hoy están haciendo la diferencia al momento de atraer personas? Mira, hay algunos programas muy específicos que desde el Estado, desde el gobierno de la ciudad específicamente, fomentan la inserción laboral, que en principio están relacionados con una capacitación que es en colaboración entre la empresa y el gobierno de la ciudad. Esa capacitación termina en inserción laboral. La Secretaría de Trabajo y Empleo tiene dos programas muy específicos. Uno es el programa de prácticas formativas, que está normado por una ley, y el otro es el programa de inducciones para el empleo, que en el caso de la práctica formativa trata sobre una práctica real en el lugar de trabajo que puede durar mínimo 1 mes y máximo hasta 6 meses, pero al finalizar la práctica, la empresa, la entidad formadora, digamos, está obligada a contratar al 20% de las personas que terminen de esa práctica. En el caso del programa de inducciones para la persona recibe una asignación de estímulo durante todo el periodo, sí. Pero cuando termina el periodo hay un 20% que termina con empleo en relación de dependencia. En el caso de la práctica formativa es un poquito más corto, hasta 25 horas de formación, y también la persona no recibe en este caso una asignación de estímulo, pero sí recibe la formación. Y sí, también la empresa está obligada después a contratar, al finalizar el programa, al 20% de las personas que terminan. Por lo cual sirve también como marco normativo, como un beneficio concreto para la organización,
porque se encarga también de formar a la persona. O sea, previo a que ingrese al empleo, forma a la persona. Y si esto se hace específicamente también con la población más 50, bueno, termina de garantizar la inserción laboral. Está buenísimo. Bueno, mencionabas que trabajaste mucho tiempo dictando talleres de inserción. ¿Cuáles son los tips, 3 top que darías a alguien que está tratando de meterse en el mercado laboral hoy? Mira, por default, LinkedIn. O sea, no te puede faltar LinkedIn. Sí o sí. Red profesional, digo, se ve online, pero no solamente si estás en búsqueda de trabajo, sino capaz no estás en búsqueda de trabajo, no importa. Tenerlo actualizado, tenerlo completo, generar contactos. Generar contactos que te puedan recomendar o que te puedan acercar oportunidades, para mí es una de las principales herramientas para la búsqueda de trabajo, y es una carta de presentación. Sea que estés en búsqueda de trabajo o sea que ya lo tengas, no importa, tenés que estar activo en esa red. Desde mi experiencia personal, para mí es una de las herramientas o de las plataformas más poderosas para la búsqueda de trabajo, y en la que más podés encontrar esa oportunidad que estás buscando, sea porque agregaste al perfiles que comparten los mismos intereses que tenés vos, o que empezaste a seguir organizaciones o empresas, pero LinkedIn no te puede faltar, completo y actualizado. Y después, más allá de la herramienta que utilices como segundo consejo, es algo de todos los días. O sea, yo a veces veo, que no es que esté mal, ¿no? Pero veo algunas publicaciones que dicen, si alguien sabe de algo me avisa. No, bueno, sí, como herramienta está bien, publicalo, pero no te quedes solamente con eso. Sí, el open to work, ¿viste? Claro, o sea, no solamente es el open to work. Vos sos el que tenés que estar permanentemente buscando la oportunidad y buscándola todos los días. Porque si vos, lo haces cada 3 días, cada 4 días, o una vez por semana, y te metes en LinkedIn, capaz encontrás la oportunidad que te gusta, que te puede costar encontrar la oportunidad por el requisito, por el filtro, por el lugar, por el salario. Hasta que la encontrás, podés tardar. Una vez que la encontraste, fue publicada hace 15 días. Entonces, cuando ya fue publicada hace 15 días, es probable que el proceso de selección ya esté lo suficientemente avanzado como para que puedan mirar tu postulación, ¿no? Entonces, me parece que la cuestión de la temporalidad de hacerlo todos los días, entrar a revisar, sé que es tedioso. No te voy a decir nada nuevo, que buscar trabajo es todo un trabajo, pero es algo de todos los días. Y después, como último consejo, investigar. No mandar CV por mandar, no mandar a todos lados, sino detenerte un poquito y chequear, bueno, cuál es la organización, quién publicó el aviso, tratar de averiguar si el CV te lo va a leer una persona o ya sabes que te lo va a leer una inteligencia artificial o un filtro. Conseguir información lo más posible y en base a eso decir, bueno, ¿cómo se aplica? Hay que completar un formulario, hay que tener una página, un usuario creado en algún portal de empleo, hay que mandarlo por mail. ¿Cómo se manda? Y tratar de respetar el proceso de selección. ¿A qué te referís con...? Te dice, completar el formulario. Completar el formulario. No le escribas al mail de la empresa, al mail de recursos humanos, al contacto. Completar el formulario. O sea, creo que respetar el proceso de selección también es fundamental, pero esto también te lo digo desde el otro lado, ¿no? Vos sabés que hablabas hace unos minutos, ¿no?, de lo que es las redes de contactos, y hay como una estadística que dice que la mayoría hoy de los trabajos ya a veces no se publican incluso, ¿no? Y porque se cubren con referidos, se cubren con conocidos, se cubren con un amigo de un amigo, o además incluso con las búsquedas que a veces son confidenciales, ni siquiera salen al mercado. ¿Cómo recomendás trabajar esa red? ¿O desde cuándo hay que empezar a trabajar esa red? Vos estás buscando a alguien para cuidar a tu mamá. Sí. ¿Cómo buscas a alguien para cuidar a tu mamá? Y buscas gente de confianza, generalmente. ¿Y a quién le preguntas? A tus conocidos. Bueno, ¿está mal que alguien te recomiende o llegar a un trabajo por alguna recomendación? La verdad que no lo sé si está bien o está mal, pero es verdad que
muchas personas que quieren sumar a alguien de su organización, sobre todo las pymes, digo, o buscan a alguien de confianza o algún recomendado, como decís vos. Capaz la búsqueda no se publica. ¿Por qué? Porque prefieren primero barrer o mapear entre personas de confianza. Creo que también tiene que ver mucho con estas famosas habilidades blandas, digo. Capaz el conocimiento técnico, la tarea en sí, digo, eso capaz lo podés desarrollar, más o menos las indicaciones, la tarea, y lo podés hacer, pero hay otras cuestiones que están relacionadas con la confianza que vos le tenés a la persona, Sí. que si ya pueden venir dadas, porque la persona viene recomendadas, bueno, tanto mejor. Por eso, digo, es importante trabajar sobre esa red de contactos. ¿Cómo lo trabajás? ¿Y en qué ámbito te mueves? Bueno, si estás en la facultad, en la universidad, en donde estés estudiando, digo, tu principal ámbito para hacer este famoso networking, el grupo de trabajo práctico que te toca. Que cuando vos estás en la facultad y decís grupo de trabajo práctico, el TP es grupal. ¿Qué dicen? Grupal, Sí. viste, ya es como... Sí, No, es una oportunidad. aprovechalo, porque vos no sabés quiénes son las otras personas. Digo, capaz en este momento el grupo son todos estudiantes, pero vos no sabés dónde te vas a volver a encontrar a esa persona que después, cuando esté trabajando en una empresa o en algún lugar, diga, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que tenía un compañero, una compañera que hicimos el trabajo práctico, trabajó muy bien, buenas relaciones interpersonales, buen trabajo en equipo, digo, súper comprometido. Es el primer ámbito para ser el profesor, los profesores. Los profes. Digo, qué mejor que hablar con el profesor que seguramente ya, bueno, nosotros somos colegas de relaciones del trabajo, ¿no es cierto? Pero que seguramente esté trabajando en lo que le dicen el área, ¿no? El área de recursos humanos. Claro. Digo, y que te pueda hacer alguna recomendación o considerar. Digo, creo que es el ámbito primero para hacer networking. Y segundo, buscaría eventos. Digo, hay muchos eventos que son gratuitos. Sí, hay una página que se llama Eventbrite o algo por el estilo. Sí, correcto. Que hay desayunos en el Hilton, desayunos acá, temática de sustentabilidad, de diversidad, de congreso de recursos humanos, digo, todos esos eventos está bueno participar, lo mismo, porque conoces gente. Te actualizás y vos me dirás, y bueno, pero a mí me da vergüenza relacionarme. Y bueno, a mí también me da vergüenza relacionarme, pero cada vez se me nota menos. Pero me da vergüenza. Pero bueno, hay que relacionarse, hay que hablar. Si sabes que te va a costar un poquito, lo practicás. Como estaba el otro día en... ¿Puedo contar algo? Sí, adelante. Estaba el otro día en la Expo Empleo. La Expo Empleo de la Rural. Estábamos con el stand, ¿no? Y bueno, obviamente, aprovechás, recorres, hablás. Y se estaba hablando con una persona y se me acerca una chica y me dice, te sigo de LinkedIn, me dice. Y se presentó y me comentó que estudiaba y de qué estaba buscando trabajo. Hizo una presentación y me encaró de una manera sólida. Y dije, este es el sentido del Expo Empleo. O sea, que alguien se pueda venir a presentar de esta manera y ahora yo me acuerdo de la chica permanentemente. Digo, y si pienso... Y si tuviese capaz algo para ofrecerle, se lo ofrecería. No, y si no tengo, pero lo veo en LinkedIn, que estoy siempre todo el día en LinkedIn, lo veo, yo ya me acuerdo de la chica y se lo mando, por más que yo no tenga nada que ver con la búsqueda. Nada, me parece que movernos en esos círculos para generar contactos. Ahora, generar contactos no te sirve de nada si no trabajás sobre esos contactos y no trabajás la famosa marca personal, ¿no? Totalmente. Digo, está bien, generaste el contacto, la otra persona, ¿qué se acuerda de vos? ¿Por qué te va a recordar? ¿Por qué te tendría que recordar? Eso es la marca personal. Así que nada, me parece que tener esa oportunidad de tener un sólido vínculo de contactos y que, digo, insisto con esto, para mí LinkedIn es una muy buena herramienta para generarlo.
después te puede llegar alguna recomendación. O dices, che, mirá, surgió esta oportunidad, si te interesa, qué sé yo. LinkedIn creo que tiene esta característica de que como que viene a invertir el proceso de selección. ¿Por qué? Porque vos estás en LinkedIn y capaz no estás en búsqueda de empleo, pero capaz te mandan algún mensaje de, che, vimos tu perfil y la verdad nos interesó tu perfil, que pensamos que, y te mandan la propuesta sin que vos estés en búsqueda de ese trabajo. Tommy, mencionaste LinkedIn, ¿dónde te encontramos en redes? Tomás Eduardo Estela en LinkedIn, que es la red principal que utilizo. Así que me pueden seguir Hay que seguirlo. ¿Cuánto falta para los 40.000? Bueno, vos sabés que en LinkedIn más de 30.000 personas no puedes tener. No te puedo. Por lo cual me van a tener que seguir, pero bueno, nos vemos en LinkedIn. Nada, también doy... No, y está muy bueno porque digo, aprovecho para pasarte un poco de propaganda, digo, o sea, compartís mucho, o sea, das muchos tips, o sea, a veces compartís búsquedas, es una red muy activa, así que aprovechen, la verdad que es un contenido que está espectacular. Gracias, Mariano, gracias por el espacio, la verdad que parezco que soy repetitivo, ¿viste? Pero para mí LinkedIn, digo, si estás en búsqueda de trabajo, tenés que tener cuenta Sí. ahí. ¿Algún mensaje final que te gustaría dejarnos? Mirá, de la temática que estuvimos conversando, creo que todo lo relacionado a diversidad generacional es una oportunidad para las organizaciones que vamos por buen camino, falta un montón todavía, pero vamos por buen camino y creo que de a poco cada vez son más las empresas que dejan de considerar la edad como una cuestión de sesgo, pero dejan de considerar también muchas otras variables y creo que el foco y el desafío es ese, digo, ver a las personas como personas y en el proceso de selección por las competencias que tienen y no por las características personales relacionadas a la edad, al género o a cualquier otra cuestión que no hace el trabajo. Me parece que el mensaje es ese, ver a las personas como personas. Buenísimo, la verdad que te agradezco un montón que hayas venido, Tommy, la verdad que viniste en calidad de invitado, en calidad de co-host, te esperamos cuando quieras, así que bueno, gracias. Gracias, Marian, por el ratito y gracias a todos por estar. Nos vemos, gracias.